Listo, chicos. Buenos días. El día de hoy, en nuestra sexta semana de trabajo, vamos a iniciar justamente con el tema a tratar, ¿no? Como ustedes pueden ver en el título de la proyección, el Banco Central de Reserva del Perú. Esta institución, este organismo autónomo de nuestro país, del Estado peruano, ¿correcto? ¿Por qué, profesor, se le dice organismo autónomo? Porque no depende de una institución superior. Esta es la máxima entidad en el ámbito financiero económico, ya que se encarga de mantener el equilibrio de nuestra moneda nacional. ¿Y cuál es nuestra moneda nacional, chicos? ¿El nuevo sol? ¿El sol peruano? ¿O el sol? Es simplemente el sol, ¿no? A finales del año 2017 dejó de llamarse Nuevo Sol, ¿no? Para ser llamado en la actualidad el Sol, ¿correcto? Nada más, así, a secas, el Sol, ¿correcto? Entonces, no te olvides, a fines del año 2017. Un datito, ¿no? Adicional. Ahora sí, vamos a comenzar. Listo. Pero, profe, antes de comenzar, profe, pero yo he visto en los billetes, hasta ahora sigue, ¿no? La connotación de nuevo sol. Inclusive hay monedas de nuevo sol. Claro, estas siguen circulando, tienen valor, siguen teniendo valor y van a tener valor, ¿no? Pero ya la nueva connotación oficial y que fue publicado en el diario El Peruano, que es el diario del gobierno nacional de nuestro país, ya el término nuevo sol ya no es utilizado en el ámbito de la economía, ahora simplemente es sol, ¿correcto? Entonces, pero sí, los billetes, las monedas siguen siendo, ¿no?, utilizadas, tienen el mismo valor. ¿Cuándo pierden su valor? Cuando estas, ¿no?, ya no son manejables. ¿En qué sentido? ¿No? Ya su composición, ¿no? Su estructura, por ejemplo, en el caso del billete, ¿no? Si en este caso se rompe en varios fragmentos, ya ahí sí es que no tiene valor, ¿no? Ahí ya no tiene. Igual la moneda cuando pierde sus rasgos, sus características, ya no tiene un valor, ¿no? Pero sí, hasta la actualidad se sigue circulando, ¿no?, billetes y monedas de nuevo sol, nuevo sol. Pero oficialmente ya se connota con la palabra simplemente sol. Que quede claro eso para que ustedes, ¿no?, de una manera u otra puedan responder ante cualquier pregunta posible que venga en el examen bimestral. Listo. Ahora sí, vamos directamente con el concepto llamado Banco Central de Reserva del Perú. ¿Qué es el Banco Central de Reserva? Bueno, sus iniciales BCRP. A ver, chicos, ustedes ven en la imagen derecha, ven, ese vendría a ser el antiguo local del Banco Central de Reserva del Perú, el antiguo local, claro. Este local fue construido en el año 1921, así es, en el año 1921. En la actualidad simplemente ya es un museo, ¿correcto? Es el Museo de la Moneda, ¿no?, nacional. Es aquí donde se encuentran todas las monedas, todos los billetes creados desde, ¿no?, desde la época, ¿no? Estamos hablando desde la época del año 1921 hacia adelante, ¿no? E inclusive hay monedas más antiguas. Pero, profe, si antes del año 1921 no existía el Banco Central de Reserva, ¿quién se encargaba antes de producir las monedas? Claro, se encargaba, ¿no?, justamente la Casa de Hacienda, así era llamada, la Casa de Hacienda, la que antes creaba las monedas, o también llamada la Casa de la Moneda, ¿correcto? Antes de la creación del Banco Central de Reserva del Perú, ¿correcto? Entonces, en la actualidad, este local que ves acá en la mano derecha es un museo. Ahí están, ¿no?, expuestas todo tipo de moneda metálica o de papel, ¿correcto? Así es, chicos. Entonces, Banco Central de Reserva del Perú es un organismo autónomo de entidad gubernamental. Claro, ¿por qué? Porque es independiente, se maneja, se autogestiona por sí solo, ¿no? Ahora, no depende de otra institución, ¿no? Ahora, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, ¿no?, se rige bajo dos aspectos. Número uno, la política monetaria, claro, se encarga de regir el equilibrio de la moneda, produce de acuerdo a la necesidad de la población. No va a producir de manera desmedida, no. ¿Mm? En este caso, la producción de la moneda del Banco Central de Reserva del Perú es de manera equilibrada. ¿A través de qué? A través de un previo estudio, ¿no?, de
de la circulación de la moneda. Porque año tras año se produce moneda, pero no de manera desmedida, sino de una manera racional, ¿correcto? Ahora, profe, ¿y qué sucedería si hubiese tanta producción de moneda año tras año? ¿Qué sucede? Un fenómeno claro sería la inflación. ¿Por qué? Porque al haber tanta moneda, ¿qué sucede? Al haber tanta moneda también hay más adquisición de de este, de este sistema. Y al haber mayor adquisición de moneda por cada una de las personas o por cada una de las familias en el Perú, ¿qué pasa? Los precios suben, claro, pues si hay más producción de moneda, todos los precios suben. Y suben de manera escandalosa los precios de cada uno de los productos. Y eso es lo que genera la inflación. Por eso el Banco Central de Reserva mantiene un equilibrio constante de la producción. No produce por producir, chicos. Así es. Año tras año hace un estudio previo del mercado que rige nuestro país. Así es. Muy bien. ¿Y qué pasa con la deflación? La deflación vendría a ser cuando nuestra moneda pierde valor. ¿Y por qué pierde valor, profe? Eso depende mucho de la relación que tiene con el dólar. Claro, si el dólar baja, ¿no? Nuestra moneda básicamente se mantiene, ¿no? Si baja un poco el dólar de 3 soles 50 a 3 soles 20, 3 soles 25 centavos, nuestra moneda todavía es estable. Pero ¿qué sucede si el dólar sube hasta 3.70, 3.80, 3.90? Nuestra moneda pierde valor. ¿Por qué? Porque vamos a tener que sumar más soles para poder alcanzar el valor de un dólar, Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra moneda pierde valor. ¿Por qué? Porque tenemos que sumar más y más soles. En cambio, si el dólar baja, nuestra moneda se mantiene todavía en equilibrio con el dólar. ¿Y cuál es la diferencia entre la moneda nacional y el dólar? Es que el dólar es una moneda que se utiliza a nivel mundial. Es una moneda conocida con el nombre de divisa. Escúchalo bien, y esto también quiero que lo apuntes. La divisa vendría a ser una moneda que tiene influencia en todo el mundo o en gran parte del mundo, ¿correcto? En cambio, nuestra moneda es una moneda local que solamente se utiliza en el mercado peruano, ¿correcto? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, ¿nuestra moneda depende del dólar? Sí, depende del dólar porque justamente es una divisa. El dólar es una divisa que si baja, nuestra moneda se mantiene. Si sube, nuestra moneda pierde valor y a eso se le llama deflación, ¿correcto? Entonces, y los productos que prácticamente llegan a tener un costo, ¿no? Bajo. A ver, chicos, entonces, el Banco Central de Reserva permite estabilizar la moneda, ¿no? Constantemente, año tras año. Ahora, profesor, y cuando se ha presentado acá en nuestro país muchas crisis económicas, sobre todo las inflaciones, por ejemplo, la última hiperinflación que hubo fue, escúchenlo bien, en el primer gobierno de Alan García, ¿no? Claro, pero no se, escuchen, algo claro, no se generó en el gobierno de Alan García, sino que se vio la máxima crisis a principios del gobierno de este presidente. Pero ya la inflación estaba viniendo desde qué gobierno? Desde el gobierno de Belaúnde. El gobierno de Belaúnde vendría a ser antes del de Alan García, del primer gobierno me refiero, ¿no? Primer gobierno de Belaúnde, ¿de qué año a qué año fue, profe? Del año 1985 al año 1990. Y el gobierno de Belaúnde fue del año 1980 al año 85. Entonces, ya desde Belaúnde se estaba generando este fenómeno. Belaúnde, Fernando Belaúnde Terry, no supo solucionar la inflación, ¿no? Y pasó de inflación a inflación galopante, que es un nivel más alto. Y después pasó a la hiperinflación. Al no solucionar Belaúnde la inflación, Alan García llega en un momento crucial, ¿no? En un momento en el cual ya la situación estaba, ¿no?, a su suerte, estaba a cuestas y peor con los precios que volaron hasta las nubes. Entonces, no es culpa de Alan García, pues, sino del gobierno anterior que no supo solucionar esta medida, este problema caótico que golpeó a muchas familias en el Perú. Así es, chicos. Entonces, eso es como un dato referencial, ¿no? Para que lo tengas en cuenta. Por eso perdió valor no es, la moneda, pues, ¿no? De nuestro país en esas épocas. ¿Por qué? Porque un kilo de arroz tenía un valor exorbitante. A ver, chicos. Listo. Pasamos al siguiente punto.
tenemos acá el origen del Banco Central de Reserva del Perú. Ya te dije que, bueno, en sí el Banco Central, la primera sede, la cual hemos visto en la anterior diapositiva, fue creada en el año 1921, sí. Pero oficialmente fue registrada por la Constitución Política 2 años antes, en el año 1919. Pero, ¿y cómo así se creó el Banco Central de Reserva del Perú? Eh, ¿Quién gobernaba en aquellos tiempos? Gobernaba Augusto Bernardino Leguía. Seguro tú ya lo habrás tratado en Historia del Perú. Y te voy a refrescar la memoria, ¿no? Concepto básico de Historia del Perú. Este era el gobierno de Augusto B. Leguía llamado el famoso oncenio, que inició en el año 1919 y terminó en el año 1930, ¿correcto? Ahora, una de las características muy importantes del gobierno de Augusto B. Leguía fue pedir préstamos a Estados Unidos, justamente a partir del gobierno del oncenio de Leguía, es que empezamos a depender de los Estados Unidos, de la economía norteamericana, sí, a partir de este gobierno. ¿Por qué? Porque Augusto B. Leguía quería hacer un nuevo país. Su frase de su gobierno iba a ser llamada la Patria Nueva, ¿correcto? Entonces, para formar un nuevo país moderno, industrial, necesitaba dinero. Y el Perú en aquellos tiempos no tenía dinero para transformar Lima, que era la capital del Perú. Entonces, ¿qué hizo B. Leguía, no? Augusto B. Leguía dijo, carambas, no tengo dinero, no hay reserva en aquellos tiempos, ¿no? Nuestro país todavía se está levantando de una crisis. Carambas, ahora entonces tengo que solicitar al más y poderoso país en aquellos tiempos. En aquellos tiempos, Estados Unidos ya era la primera potencia mundial, con el famoso capitalismo que había difundido en todo el mundo, ¿correcto? Porque tú bien sabes que después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Estados Unidos pasó a ocupar el primer lugar de las potencias mundiales, económicas, sobre todo. Claro, porque fue la que más se benefició de la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, como ya sabes todo este contexto, Leguía dijo, voy a pedirle al más, ¿no? Al país más bravo, en este caso, Estados Unidos. Es así como empieza a solicitar préstamos. ¿Cuánto es el primer préstamo? ¿Cuánto sería el primer préstamo que pidió Augusto B. Leguía? Fue 5.000 millones de dólares, ¿sí? 5.000 millones de dólares. ¿Para qué pidió tanta plata? Para generar obras, modernizar Lima y levantar las primeras fábricas. Así es, quería convertir a Lima en una ciudad moderna, igual que París, igual que Londres en Inglaterra, igual que Roma en Italia, ¿no? Quería convertir a Lima en una ciudad moderna. ¿Para qué, profe? Para atraer a los grandes empresarios de otros lugares del planeta. Claro, porque tú bien sabes que un empresario no va a llegar así porque sí, ¿no? Voy a llegar a Lima a invertir. No, no lo va a hacer así de fácil. Necesita ver que Lima sea una ciudad moderna. Entonces, por eso Leguía necesitaba dinero. 5.000 millones de dólares fue lo primero que pidió. Ahora, y eso lo gastó en un mes. Y después al segundo mes pidió 15.000 millones de dólares, ¿no? Y de ahí para el tercer mes ya los había gastado y pidió nuevamente 25.000 millones de dólares, ¿no? Y así gastó el dinero que pidió prestado. Y Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos se puso a pensar, dijo, ¿no? Leguía pide y pide y pide plata prestada, ¿y con qué lo va a pagar? ¿Con qué va a pagar Perú? Tanta plata que pide prestada. Entonces, Estados Unidos envió a un economista muy distinguido en aquellos tiempos. ¿Cómo se llama? William Cumberland. Ahí está, mira, ahí lo ves en las características. Este personaje llamado William Cumberland va a ser el enviado por el gobierno de los Estados Unidos para llegar acá al Perú y ver cómo es la economía del Perú, porque de todas maneras Estados Unidos no presta dinero así de fácil. Entonces, llegó Cumberland con todo su grupo de especialistas, él era el principal, entonces pidió al gobierno de Augusto B. Leguía que le entregaran un informe, cómo va la economía del Perú, ¿no? Que se está levantando después de la crisis. Y es así como él saca la conclusión. A manera de diagnóstico, Cumberland le dice a Leguía, Leguía, para que Estados Unidos te siga prestando, para que Estados Unidos te siga prestando dinero,
tú vas a tener que cumplir un requisito importante. ¿Y cuál va a ser ese requisito importante? Vas a tener que crear un, eh, una institución que se encargue de velar por el equilibrio de la moneda nacional. Entonces, Leguía, con tal de recibir el préstamo de Estados Unidos, él dijo, no te preocupes, de inmediato. Y es así que en la Constitución se promulgó la creación del Banco Central de Reserva del Perú en el año 1919. Así es, así se creó este Banco Central. ¿Por qué? Porque tuvo que llegar un economista norteamericano a poner orden acá. ¿Y por qué? ¿Para qué o con qué fin se creó el Banco Central de Reserva? El Banco Central de Reserva se creó con el fin de estabilizar la moneda y sobre todo para que Estados Unidos controlara este organismo, esta institución. ¿Y quién iba a ser el jefe del Banco Central de Reserva? Nada más y nada menos que William Cumberland, pues, el norteamericano. O sea, a partir de ese momento, nuestra economía pasó a depender de los Estados Unidos. Y Estados Unidos también manejó otra estrategia, no solamente controlar el Banco Central de Reserva, que ya fue creado, sino también explotar nuestros recursos. En aquellos tiempos, nuestro país tenía bastantes yacimientos de petróleo en la costa norte, tenía cobre en la sierra de nuestro país, tenía caucho en la selva, ¿no? El famoso boom del caucho, ¿correcto? Entonces, Estados Unidos, ¿cómo se cobra el dinero que presta al Perú? ¿Cómo creen? Explotando nuestros recursos, pues chicos. Así es. Entonces, de esta forma se crea el Banco Central de Reserva, ¿no? Es parte, ¿no?, del proceso de la historia. Listo, chicos. Ahora sí, vamos a conocer las funciones. Miren acá, las funciones. La primera función, ya hemos dicho que es regular la moneda y el crédito del sistema financiero. ¿Correcto? Mira acá. Regular la moneda quiere decir, ¿no?, que esta función promueve la seguridad y eficiencia, reforzando la estabilidad financiera. ¿Qué quiere decir esto? Como ya lo hemos dicho hace un rato, ¿no?, que la producción de la moneda no se genera de manera desmedida, sino de una manera previa, estudiando el contexto y el mercado nacional. La producción de la moneda no es de manera improvisada, sino bajo un previo estudio del mercado, ¿correcto? Si se requiere de más producción o si se baja el volumen de la producción de la moneda año tras año, ¿correcto? Entonces, acá tenemos, mira, cómo en la actualidad, ¿no?, del nuevo sol pasamos al sol, ¿no? Es una imagen referencial para que tú lo puedas tener en cuenta. Ya te hablé acerca de ese proceso. Ahora, dentro de este ámbito también se favorece la eficacia de la política monetaria y estimulando el uso de instrumentos electrónicos. Claro, ¿qué es lo que requiere? Disculpen, ¿qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que requiere básicamente el Banco Central de Reserva? Que a futuro, escúchenlo bien, a futuro ya no se genere una masificación de producción monetaria, porque eso genera una acumulación de muchos metales que a la final, pasados los años, ya no van a servir o van a perder su valor. Entonces, lo que promueve el Banco Central de Reserva, que ya se estén utilizando sistemas electrónicos, ¿no?, con el uso de las tarjetas o después, posteriormente, cuentas virtuales, ¿correcto? Entonces, eso es la nueva innovación, la nueva proyección a futuro, a manera de visión del Banco Central de Reserva del Perú, ¿correcto? Entonces, de acuerdo, acomodarnos de acuerdo al desarrollo de la tecnología. Entonces, esa es la función, regular la moneda para que no haya de forma desmedida, porque si hay mayor producción de moneda, si hay más circulación de moneda, los precios de los productos suben y hay inflación, y eso no nos conviene, ¿correcto? No conviene porque tendríamos que ajustarnos con los gastos, ajustarnos con los gastos para poder alimentarnos a nosotros y a nuestra familia, ¿correcto? Ahora, segunda función, administrar las reservas internacionales a su cargo. Claro, el Banco Central de Reserva no solamente se encarga de ver por la moneda, sino también que tiene una caja fuerte. Esa caja fuerte se llama la reserva internacionales. Escúchenlo bien, las reservas internacionales, ¿de a dónde derivan? Derivan de dos factores. Eso no está ahí en la diapositiva. Quiero que lo escuches bien.
Te dije que la Reserva Internacional es la caja chica del Banco Central. ¿Qué sucede si de acá, Dios no quiera, de acá, producto esto de la pandemia que está, ¿no?, dentro de nuestro país, ¿no? ¿Qué sucede si el Banco Central de la Reserva deja de producir moneda? ¿No? Profe, nos vamos a la quiebra, ¿no? Voy a tener que vender mi casa, voy a tener que vender mi auto, voy a tener que vender todas mis cosas. El Banco Central de Reserva tiene un as bajo la manga. Ese as bajo la manga vendría a ser la Reserva Internacional. ¿Qué es la Reserva Internacional? Es la caja chica, como te dije hace un rato. ¿Y cómo se acumula? Es un dinero acumulado que solamente se va a utilizar en cuestión de riesgo nacional. Claro, pero ¿de dónde se recolecta el dinero? Ese dinero se recolecta de las donaciones de países. Hay países que donan a nuestra nación. Hay países a nivel mundial, sobre todo los países más desarrollados, que donan a nuestro país muchas sumas de dinero. ¿Por qué, profe? Porque somos un país muy atrasado, pues tenemos un nivel de pobreza muy alto. Entonces, hay muchas donaciones. Esa es una forma como ingresa dinero a esa reserva. Otra forma de cómo ingresa dinero a esa reserva es por la exportación. Recuerda muy bien que nuestro país produce recursos naturales y al producir recursos naturales nosotros los exportamos. ¿Qué produce, profe? Agricultura, ganadería, produce minería, sobre todo hay más dinero de la venta de minerales como el oro, la plata, el cobre, que son los tres primeros productos que exporta nuestro país. Así es. Entonces, de la venta de nuestra materia prima, también recibimos dinero, ingresos económicos, y todo eso va a la Reserva Internacional, ¿correcto? A la Reserva Internacional. Pero esos ingresos no son ingresos en soles. ¿Por qué? Porque la Reserva no tiene dinero o moneda en soles, porque obviamente si pierde valor nuestra moneda, lo que está en esa reserva también ya no va a tener valor. Entonces, ese dinero almacenado está en sistema de dólares, que es la moneda más estable a nivel mundial, ¿correcto? Entonces, esa reserva, esa caja chica, la tenemos ahí para cuestión de emergencia. Como dice ahí, miren chicos, ¿no? No te olvides cómo se almacena esa reserva internacional. Hay dos modos, donaciones de países y el otro, los ingresos de la exportación. Así es. Entonces, esos son los dos puntos que tienes que tomar en cuenta. Entonces, ¿para qué sirve esta reserva internacional? ¿No? Se va acumulando año tras año. Mira acá tenemos una imagen a la mano derecha. Mira cuánto dinero se va acumulando año tras año, mes tras mes, periodo tras periodo. Mira, en la actualidad, hasta lo que vendría a ser, ¿no? El 22 de abril del año 2020 se estaba estimando, ¿no?, nuestro tesoro, eso se llama nuestro tesoro o reserva internacional, ¿no?, de 74,000, ¿no?, millones 331,000 dólares, ¿no?, que es una suma muy fuerte dentro de nuestra reserva. Y en caso de que se utiliza en caso de crisis económica interna, en caso de la inflación, o en este caso, en el caso de desastres, ¿no?, antrópicos. ¿Qué son antrópicos, profe? Desastres hechos por el hombre, pues, ¿no? Por ejemplo, en este caso vendría a ser naturales y biológicos. En el caso de naturales, ¿no?, estamos hablando de desastres naturales. Por ejemplo, si nuestro país es azotado por un fuerte fenómeno natural y la reserva de la moneda del sol baja, entonces para eso es la reserva internacional que tenemos, nuestra caja chica, nuestra caja fuerte. Y en el caso de biológicos, por ejemplo, en el caso de la pandemia que se está produciendo, pues esa es una crisis. ¿Por qué crees, ahora yo te pregunto, por qué crees que en la actualidad el gobierno de Vizcarra está, ¿no?, creando cada mes un nuevo bono? Primero salió el bono quédate en casa, bono familiar, de ahí salió el bono de inclusión, de ahí salió el bono universal, de ahí salió el bono de trabajador independiente. ¿Tú crees, de dónde sale ese dinero, dime? ¿Del bolsillo de Vizcarra, del bolsillo de los congresistas, del bolsillo de los jueces, de los funcionarios del Estado? No, eso sale de la reserva, pues.
¿Por qué crees? Dices, uy, tanto dinero, Vizcarra está regalando dinero. No es su dinero, es de la reserva, justamente de la caja chica que nosotros tenemos, producto de este fenómeno, ¿correcto? Entonces, ahí está, chicos. Entonces, el BCR también se encarga de administrar esta reserva, ¿no? Ahí la está teniendo la cajita de los miles y millones de dólares. ¿Listo? Ahora, ya hemos hablado que se encarga de regular la moneda. Hemos hablado de la administración de la Reserva Internacional, que está en dólares. Ojo, dólares. Tercera función, la emisión de billetes y monedas. Claro, ya hemos dicho que el Banco Central de Reserva del Perú se encarga de producir la moneda nacional, que es el sol, ¿correcto? Ahora, antes, ¿quién se encargaba? Antes de ser creada el Banco Central de Reserva, ¿quién se encargaba? Se encargaba la Casa de Hacienda, o también llamada la Casa de la Moneda, ¿no? Miren, pero ¿cuál era la diferencia entre la Casa de la Moneda y el Banco Central? En que el Banco Central sí se encarga efectivamente de administrar, ¿no?, la moneda, en cambio la Casa de Hacienda producía de manera desmedida. Ese era el gran problema. Listo, la emisión de los billetes y monedas. Mira, en este caso, el Banco Central de Reserva del Perú tiene en cuenta tres aspectos fundamentales para producir monedas y billetes. ¿Cuáles son? Justamente la cantidad. Claro, el Banco Central sabe cuánto es la cantidad que produce de cada valor monetario o de cada billete durante el año. Claro, lleva una cuenta, lleva un balance. Entonces, si en el año, por ejemplo, en el año 2018 se produjo 18 millones de soles en monedas y billetes, el año 2019, 19 millones de soles en billete y moneda, para el año 2020 se va a producir quizás 20 millones o quizás menos de 19 millones. Claro, dependiendo de la cantidad, ¿no? Si es necesario, ¿no? Más, o en este caso, un poquito bajar. Ahora, la calidad también, claro. Depende mucho el material con el cual es elaborado el billete y la moneda. ¿Por qué? Porque hace muchos años atrás, muchas décadas atrás, la moneda era producida con un sistema de metal, ¿no?, de muy poco rendimiento en cuanto al tiempo. Se perdían los valores, los significados. Una moneda, cuando ya pierde todo su valor, todos sus signos, su simbolización, ya no tiene una circulación en el mercado, ¿correcto? Entonces, de eso también se encarga y lo tiene en cuenta el Banco Central de Reserva. Y el tipo de denominaciones demandadas, sí, porque en nuestro país, si se dan cuenta, si tenemos desde los 20, 10 centavos, desde los 20 centavos, 50 centavos, un sol, 2 soles, 3 soles, de ahí siguen los billetes. El Banco Central de Reserva también tiene en cuenta cuál de este tipo de moneda o tipo de billete tiene mayor demanda. Por ejemplo, así a simple vista, ¿cuál es el billete que tiene mayor demanda a nivel nacional? El Banco Central de Reserva determinó que es los 100 soles. Ese billetito de 100 soles, tú debes saber quién está en el billete de los 100 soles, esa carita. Esa cara es el distinguido historiador peruano Jorge Basadre. Sí, Jorge Basadre está en el billete de 100 soles, ¿correcto? Entonces, ese billete tiene mayor circulación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Si tiene mucha demanda, al tener mucha demanda se utiliza demasiado. Y al utilizarse demasiado, ese billete poco a poco se va a ir ¿no?, desgastando. Entonces, hay que producir más de ese billete, a diferencia de otras denominaciones, como 10 soles, 20 soles, o quizás 50 o 200 soles. Igual, en el caso de las monedas, ¿cuál es la que más se utiliza? El valor que se utiliza más es el del nuevo sol, es del sol, ¿correcto? Entonces, hay que producir más moneda de sol que de 5 soles, 2 soles, etc. Así es, chicos. A ver, y acá pasamos al cuarto punto y al último, ¿ya? Vendría a ser la publicación económica. Fíjate, nuestra institución llamada el Banco Central de Reserva se preocupa de todos los ámbitos, no solamente regular la moneda, no solamente producir moneda, no solamente de la Reserva Internacional, sino también de ver y hacer un reporte. ¿Qué es un reporte? Es un informe mensual, o en este caso anual, o quizás semanal, ¿no?, de
de cómo va a ir la economía de nuestro país, si va bien de acuerdo a la producción de la moneda, si hay buena circulación de la moneda, si hay mucha demanda de nuestra moneda dentro de nuestro mercado nacional. Correcto. Hay dos tipos de estadísticas que maneja el Banco Central de Reserva para elaborar sus informes. ¿Cómo se llama el primero? Reporte de información. Este lo realiza 4 veces al año, marzo, junio, septiembre, disculpen, marzo, junio, septiembre y diciembre, ¿correcto? Si se dan cuenta, ¿no? Estos reportes van de 3 meses en 3 meses, por decirlo así, ¿no? Cada trimestre, ¿no? Trimestre, de 3 en 3 meses. Su proyección, ¿a qué se encarga este reporte de información? Se encarga de ver si el sistema de nuestra economía va en ascenso, o en este caso, decae, ¿no? Y también acerca de la inflación, cómo se produce la inflación, si la inflación, eso sí, ustedes tienen que recordar muy bien, la inflación en nuestro país siempre se da inflación, pero una inflación moderada. Hay 3 tipos de inflación: moderada, galopante, cuando ya se pone más compleja la situación, y hiperinflación, cuando ya se escapa de las manos. Lo que sucedió en el primer gobierno de Alan García, pues. Entonces, fíjate acá, en la primera imagen, en la parte superior, tenemos una estadística, un rango de cómo la inflación, ¿no? Va de 3%, 4%, a 5%, donde está la flecha del mouse. De ahí baja la inflación a 3%, nuevamente sube a 4% y así. O sea, es una inflación moderada, pequeñita, ¿no? Que no afecta a la economía de nuestro país, ¿correcto? ¿Por qué? ¿Y por qué se produce esa inflación? Porque a veces hay factores que alteran. Por ejemplo, el fenómeno del niño, si ustedes recuerdan, hace 2 años atrás, ¿no? Afectó un poco la economía. ¿Por qué? Porque subió el costo. ¿Te acuerdas del limón? ¿No? El limón subió hasta 50 soles el kilo, creo. Entonces, mira, imagínate cómo el valor se va generando por un fenómeno natural, sí, así es. Y todo eso lo reporta el Banco Central de Reserva a través del reporte de información, ¿correcto? Y también tenemos el otro reporte que se llama el resumen informativo de la nota semanal. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que acá ve básicamente, ¿no? Todo el dinero que ingresa por la exportación de los productos. Fíjate, ¿qué significa, profesor, las iniciales RIN? Reserva Internacional, pues. Reserva Internacional. Mira, cómo el valor del dólar va relativamente subiendo. En la imagen de abajo, va subiendo su valor, el dólar se cotiza más, va a bajar, nuevamente se empieza a cotizar. Entonces, por eso nuestra Reserva Internacional siempre maneja en dólares, no en soles, porque nuestra moneda es muy expuesta a que pueda caer. En cambio, el dólar no cae. El dólar es una moneda más estable, ¿correcto? Entonces, ese resumen informativo ve a nivel mundial cómo el dólar, ¿no? se va valorizando más y cómo se mantiene. Siempre el Banco Central de Reserva tiene que ver eso, siempre. ¿Por qué? Porque el dólar es nuestra reserva, porque nosotros en nuestra reserva tenemos dólares y siempre hay que estar pendiente de cómo se cotiza el dólar, ¿no? Es por ello que no sé si tú habrás acompañado a tu papá o a tu mamá una vez al banco, ¿no? Ves que en las agencias bancarias día tras día siempre la cotización del dólar baja o sube. Claro, es porque el Banco Central de Reserva da un informe constante de cómo el dólar, ¿no? Va variando a través de las semanas, de los días, meses, ¿no? Y el año. Listo, terminamos. La finalidad. Mira, la finalidad, la Constitución Política del Perú indica que la finalidad del Banco Central de Reserva es preservar la estabilidad monetaria. Eso es lo más importante, que nuestra moneda no pierda valor. ¿Cuál ha sido la última moneda que cambiamos? Fue la del INTI, ¿te acuerdas? La del INTI en el gobierno de Alan García, que llegó la inflación y el INTI ya no valía nada. Tantos ceros que tenía el INTI que al final ni valía nada, ¿no? Entonces, pasó del INTI al nuevo sol y ahora tenemos el sol, ¿no? ¿Correcto? Entonces, el Banco Central anuncia una meta anual de inflación. Ya te dije que la inflación siempre se da, pero con tal de que sea moderada, no afecta a nuestro país. ¿Y cuánto es la inflación? ¿No?
el 2%. Eso es lo que se espera año tras año, que nuestro país solamente tenga inflación de 2%. ¿Por qué? Porque una inflación de 2% no afecta en nada a la economía, ¿correcto? Y así culminamos la sesión, chicos, ¿no? Culminamos la sesión del día de hoy.